Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy Locución Dominicana y Primeros Locutores. Es un compendio del historial de la locución en nuestro país, que comenzó luego de la ocupación en 1916 por parte de los norteamericanos. Mi comentario comienza así. La historia de la locución en la República Dominicana, sus comienzos hace unos 100 años, pues fue para el tiempo en que al país llegaron las primeras facilidades técnicas. Estamos hablando sobre que ese magistral descubrimiento del genio croata Nikola Tesla, que logra y patenta en 1897, pero que sorpresivamente el reconocimiento de los europeos se lo dan a Guglielmo Marconi en el año 1904. Luego se supo que Marconi accedió a los planos de Tesla y corrió a Inglaterra, donde patentó el invento como si fuera de él. Pero más tarde se hizo justicia en Estados Unidos y el Congreso norteamericano reconoció en 1943 que el auténtico inventor de la radio fue Nikola Tesla. 3 de los primeros locutores dominicanos fueron Julio García Alardo, Octaviano Portuondo, le decían Bianito, y Berta Dubús de García. A esta última se le atribuye haber interpretado por vez primera el himno nacional en una emisora del país, lo que ocurrió durante la inauguración de la emisora HIX durante el gobierno de Horacio Vázquez. Tras la primera invasión norteamericana en 1916, son introducidos al país los primeros equipos inalámbricos de comunicación y con ellos se empieza a formar los primeros profesionales técnicos del país, lo cual contribuía más tarde con el desarrollo de la radio nacional. Pero también hay que señalar que para esa fecha solo existían equipos de telefonía y telegrafía como medios de comunicación radial, desde una pequeña estación cuyo dueño fue Radio Club Dominicano, la que fue llamada HIRC, instalada por el ingeniero Frank Hatton, norteamericano él, aunque permaneció muy poco tiempo en el aire. Al finalizar la ocupación, en el 1924, Hatton, que fue uno de los marines y era telegrafista del ejército gringo, pasó a la reserva y vino a vivir en nuestro país. Hoy se recogen hasta 10 datos del interés para todo locutor, lo que ayudará a poner en perspectiva la actualidad y futuro de la carrera en el país. Comenzamos diciendo que el primer director de una emisora radial en la República Dominicana fue el radiodifusor aficionado y técnico Manuel Emilio Nanita, a quien le tocó liderar en el 1928 la primera emisora estatal llamada HIX, con el sobrenombre de Atenas del Nuevo Mundo. Y para que la población pudiera tener acceso a las transmisiones de la emisora, se decidió colocar aparatos receptores en los edificios cercanos al Parque Colón, allá en Santo Domingo, y en la parte alta de la ciudad capital. Fue en esa emisora donde surgieron los primeros locutores dominicanos que ya hemos señalado. Esa estación fue posteriormente mudada al Palacio de Telecomunicaciones en la calle Isabel la Católica, y en la cual llegué a trabajar en el 1948, cuando comenzaba la locución, cuando era dirigida por don Pedro Julio Santana, padre de 3 hijos, 2 hembras y un varón, que también fueron muy buenos locutores. Debemos señalar que en Santiago, a fines de los años 20 y comienzo de los 30, llegaron a instalarse unas 3 estaciones
La primera de ellas fue una radio galena que ideó el inquieto ciudadano Rafael Westen, conocido como Don Frillo, la cual se podía escuchar teniendo una piedra galena, pero solo a unos 15 metros de distancia. Más tarde, Don Frillo sacó una estación en amplitud modulada con la sigla de HI1A. En 1931, don Agustín Aybar salió al aire con una estación en los 31 metros, onda corta, la cual no duró mucho en el aire, pues Aybar fue tachado como desafecto al régimen del tirano Trujillo y se la clausuraron. También don Moisés Franco, tipo muy popular y conocido aquí en Santiago, quien a pesar de ser abiertamente contrario al régimen que recientemente había inaugurado el tirano Trujillo, salió al aire en Santiago con la estación que se identificaba como La Voz del Comercio. Pero no duró mucho también en el aire, pues don Moisés demostró no temerle al dictador y llegó a criticarlo abiertamente por la radio. Más tarde fue confinado en su casa, de la cual se le prohibía salir a más allá de la galería. Llegamos a pasar unas cuantas veces frente a su casa, pero oigan, por la acera del frente, ya que don Moisés, si uno le pasaba por la acera de él, aprovechaba y voceaba consignas contra el tirano. El régimen no lo mató porque era miembro de una familia muy respetada y querida de Santiago, y tal vez porque los sistemas de calizaje no tenían como un insano mental, lo tenían a él como un insano mental. Se hizo famoso con su emisora, pues también era locutor de la misma, y don Moisés, que era media lengua, por ejemplo, publicaba mucho en su estación que era aficionado a comer el tubérculo conocido como la batata, y la gente se reía cuando decía que la bacaja me encanja. Eran otros tiempos, parte de la historia radial de este país. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, Larry Summers, secretario de Estado de Estados Unidos entre 1999 y 2001, cree que el país norteamericano está perdiendo influencia a nivel global a medida que otras potencias suman fuerzas en nuevas alianzas, según se expresó en una entrevista concedida este viernes a Bloomberg, al margen de la reunión de primavera de jefes de finanzas globales en Washington. Estamos en el lado correcto de la historia, con nuestro compromiso con la democracia, sentenció. Sin embargo, puntualiza, todo parece un poco solitario en el lado correcto de la historia, ya que aquellos que parecen estar mucho menos en el lado correcto de la historia se unen cada vez más en una amplia gama de estructuras. En opinión del economista, esta fragmentación se acepta cada vez más, a lo que se une la creciente sensación de que su bloque puede no ser el mejor con el que asociarse, algo que confiesa es tal vez incluso más preocupante. Alguien de un país en desarrollo me dijo, lo que obtenemos de China es un aeropuerto, pero lo que recibimos de Estados Unidos es una conferencia, continuó Summers, que actualmente es profesor en la Universidad de Harvard. ¿Usted oyó eso, don Ramón? Sí, sí. Mientras China le da un aeropuerto, Estados Unidos le da una conferencia. Señores, el verano del año pasado, el Pentágono creó la Oficina de la Resolución de Anomalías en todos los dominios, encargada de investigar fenómenos aéreos no identificados. Su director, Sean Kirkpatrick, sostuvo en un informe publicado el pasado 7 de marzo, elaborado junto con el astrónomo de la Universidad Harvard, A.B. Love, que algunos de los objetos que parecen desafiar todas las leyes de la física
podrían ser sondas alienígenas. En un artículo avisado por parte de Kirkpatrick y Love, se hicieron eco del descubrimiento en el 2017 del objeto interestelar Oumuamua, que generó debates en la comunidad científica, dejando perplejos a todos por la falta de pruebas concluyentes acerca de su origen y naturaleza. A diferencia de los asteroides o cometas, el sistema solar de Oumuamua tenía una forma extremadamente plana y se alojaba del Sol por la presión de la radiación sin dejar atrás una cola de gas y polvo típica de cometas, lo que dio lugar a la posibilidad de que se tratara de un objeto artificial, algo que los científicos no pudieron ni confirmar ni negar. En opinión de Kirkpatrick y Law, Oumuamua podría ser una nave nodriza extremadamente que enviaba a la Tierra pequeñas sondas para la exploración científica parecida o carecía a las misiones exploratorias de la NASA. Bueno, un jurado de Estados Unidos ha rechazado imputar a los agentes de la policía de Ohio en julio de 2022 que dispararon casi un centenar de veces contra Jayland Walker, un joven afroamericano desarmado durante una persecución vehicular, alegando que los policías actuaron en defensa propia. La investigación, que utilizó además las cámaras que la policía lleva incorporadas en su uniforme, comprobó que los 8 agentes presentes durante el incidente dispararon 94 veces contra Walker. El fiscal general del estado de Ohio, Dave Jones, ha confirmado que el jurado ha concluido que los agentes hicieron un uso correcto de la fuerza durante la persecución de Jayland Walker, de 25 años, tras parar su vehículo al observar que tenía una luz rota. Se acercó a coger algo de su cinturón, en lo que los agentes describieron como un gesto de sacar un arma. Plantó el pie y se giró hacia los policías, levantando la mano. Ahí fue cuando ellos dispararon, creyendo que Walker les estaba disparando, ha descrito el fiscal. Según las declaraciones de los agentes, Walker se negó a detener su vehículo durante la persecución y llegó a disparar contra los agentes antes de ser abatido. Walker iba desarmado, pero los agentes dijeron que encontraron un arma en su vehículo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso está como para aquella canción de Pueblo Nuevo en Alto, Comisiones. Sí. Si el joven era manco, disparó quizá con los pies. Y al principio dijeron que estaba desarmado, después estaba armado. Y que le dispararon cuando él a la mano derecha se viró para su lado derecho, que fue para quitarse el cinturón. Bueno. Eso, ¿usted recuerda un chiste que apareció en un noticiero de Santo Domingo? Que le preguntaron a un chino en la capital, ¿qué lleva ahí? Flip, flip, flip. ¿Qué usted tiene en esa funda? Flip, flip, flip. Ah, deje ver. ¿Por qué usted no dijo que era una bomba de flip? Es que si digo bomba no me lleve, dejan decir flip. Señora, la docencia fue suspendida la tarde del lunes en 2 centros educativos del municipio Castillo de la provincia de Duarte, como medida preventiva tras el temblor de magnitud 4.8 registrado próximo al mediodía de ayer. Rafael López, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en esa demarcación, dijo que no impartieron docencia en la tarde vespertina por temor a que las estructuras ya agrietadas de las escuelas Olimpia, Vida Taveras y Yaiba se desplomaran con la réplica del sismo. Fueron medidas preventivas por lo vulnerable que son los centros, declaró López. El temblor
ocurrió a 10 kilómetros de profundidad al noroeste de El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez. Cuando el sismo es tan superficial, se siente con mayor fortaleza, aunque sea de grados 5 o grados 4.5, por la cercanía, ¿verdad? El sismo se sintió en Nagua, La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí y otras localidades de la región norte. Dijo esperar que el susto de ayer sirva para que las autoridades actúen y reparen ambos planteles. El temblor ocurrió el lunes a las 12:54 de la tarde, reportó el Instituto Sismológico de la UAS. Bueno, en Atodel, ya que una señora dejó a su esposo y 2 hijos, y el esposo de 35 años ha estado muy depresivo, quiere suicidarse, no encuentra qué hacer. Vamos a ver este drama. El único problema que tenía es que él dejó de una mujer y la mujer le dejó de un muchachito. Le dejó 2 niñas. 2 niñas chiquitas. ¿Qué edad tienen las niñas? No, hay una que ya comienzan a caminar en sí, después ni sabía hablar. Y Menos de 1 año. Ya. Ok, ¿cuál es el nombre de su hijo? Miguel, Luis Miguel Díaz. ¿Qué edad tiene Luis Miguel? una de 35 años. 35 años. Entonces usted dice que el único problema que tiene es ese, que se dejó de la mujer, que no tiene más problemas. No, que yo sepa, no tenía más problemas. Ya. ¿A dónde pasó esto? ¿Dónde vivía él dónde pasó el hecho? Aquí en ya. En el sector del barrio El barrio, Barrio La Fe. La barrio La Fe. En el barrio La Fe. Usted vive cerca de ahí, me dice. Sí, yo sé que ¿Cuál es el nombre suyo? Rodolfo Rodolfo, ¿qué? Santana. Rodolfo Santana. Muchas gracias, señor Rodolfo.